Nuevo día de este reto y hoy te traigo esta rebanada de pizza para hacer y comer calentita. Miremos los pasos. Comenzamos haciendo 2 cadenas y en la segunda cadena, contando desde la aguja, hacemos 2 puntos bajos. Hacemos una cadena, giramos y la segunda fila vamos a hacer un punto sobre cada uno de esos que tenemos. Una cadena, siempre una cadena y girar para empezar la nueva fila, y en esta vamos a hacer 2 aumentos. Vamos a hacer la fila 4 de esos 4 puntos. La fila 5 hacemos en el primero un aumento, luego 2 puntos bajos y en el último otro aumento. La fila número 6 hacemos 6 puntos bajos. La fila número 7 hacemos en el primero un aumento, luego 4 puntos bajos y en el último un aumento. Les queda un total de 8 puntos. La fila 8 hacemos esos 8 puntos bajos. La fila 9, en el primero un aumento, luego 6 puntos bajos y en el último un aumento. Nos quedan así 10 puntos bajos. Y en la fila 10 hacemos esos 10 puntos que tenemos, ¿sí? La fila 11 voy a trabajar únicamente en las hebras del frente. Y aquí voy a hacer en el primer punto un punto deslizado. En el que sigue hago un aumento. En el que sigue otro aumento. En el que sigue, recuerden siempre trabajando en las hebras de adelante, un punto deslizado. En el que sigue un aumento, otro aumento al lado, siempre trabajando en las hebras de adelante. En el que sigue un punto deslizado. Y finalizamos con otro aumento, al lado otro aumento, siempre en la hebra de adelante, y otro punto deslizado para finalizar. Y ahora vamos a hacer un borde por estos laterales y voy a empezar a hacer puntos bajos alrededor de todas las filas. Cuando lleguen aquí a la punta, en ese lugar van a ser 3 puntos bajos, porque nos permiten así girar la pieza y que mantenga la forma del triángulo. Entonces 3 puntos siempre en la punta y luego continuamos en los laterales como veníamos haciendo hasta terminar. Así nos queda la parte del queso. La próxima fila que vamos a trabajar con rojo, la vamos a trabajar en estas hebras que habían quedado. Recuerden que la fila número 11 la habíamos trabajado únicamente en las hebras de adelante y nos habían quedado estas hebras de atrás. Aquí ya lo enganché y en ese mismo lugar voy a hacer un punto bajo y voy a hacer un punto bajo en todas las hebras que siguen. Acá completé los 10 y ahora hago una cadena y trabajando ya en estos 2 puntos normales, en las 2 hebras normales, hacemos nuevamente una fila de 10 puntos bajos. Acá estoy por hacer el punto 10, lo empecé, pero voy a cambiar al hilo marrón y ahí vamos a hacer filas de también 10 puntos bajos. Y la última fila de aquí es esta, hacemos una cadena y en el primer punto vamos a hacer un aumento de 3 puntos bajos, es decir que en ese lugar haremos 3 puntos bajos, 2, 3 y luego quedaría hacer puntos bajos hasta llegar a la otra punta y en el último hacemos nuevamente un aumento de 3 puntos bajos y ahí ya estaríamos listos. Ahora con color rojo vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en la parte amarilla y vamos a repetir la fila 1 a la fila 10. Terminé la fila 10 con estos 10 puntos y ahora lo que sí vamos a hacer es hacerle el mismo borde, una cadena y todo un borde por el lateral. Para la parte de la masa vamos a repetir lo mismo que hicimos en la parte roja y amarilla. Hacemos de la fila 1 hasta la fila 10
Hice aquí ya de la fila 1 a la fila 10 y ahora vamos a hacer 6 filas de estos 10 puntos bajos. Terminé las 6 filas y ahora hacemos la última fila. Una cadena, giramos, voy a hacer en el primer punto 3 puntos bajos, ¿sí? Luego voy a continuar con puntos bajos y en el último punto también 3 puntos bajos. Y ahora lo único que queda hacer es, como hicimos también con las otras piezas, es una cadena y un borde alrededor de todo el lateral. Acá tenemos todas las piezas con los hilitos escondidos con color rojo. Hacemos un anillo mágico y dentro del anillo mágico 6 puntos bajos y cerramos. Entonces ahora pueden coserlo con una aguja lanera con hilo o lo pueden hacer como lo voy a hacer yo, con silicona caliente, y les voy a ir mostrando. Ya pegué la parte de la salsa y ahora va a quedar pegada esto. Y aquí ya tenemos la pizza lista. Lo que vamos a hacer es el tomatito y con un color verde lo que voy a hacer es cortar un pedacito. Voy a hacer como un bollito con el hilito y lo voy a pegar acá así para que parezcan unas aceitunas. Y aquí ya tendríamos lista nuestra saborosa pizza, nuestra rebanada de pizza que hicimos en este reto de 365 días haciendo amigurumis. No sé ustedes, pero a mí me dan ganas de comerla. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.